¿Es el Volkswagen Golf GT un coche realmente deportivo como el GTI? Yo soy Jesús y me dedico a probar coches. Y sí, he probado ya más de 300 coches en total profundidad. Pero primero tenemos que saber qué significa GT. ¿Y qué significa? Gran Turismo Electric. Por aquí tenemos una mecánica gasolina híbrido enchufable, motor principal 1.5 litros de cubicaje, 4 cilindros con 177 caballos de potencia, pero luego tenemos la parte eléctrica, que nos ofrece una potencia conjunta de 272 caballos de potencia y 400 Nm de par. Y es que para que os hagáis una idea, el nuevo Volkswagen Golf GTI, el 8.5, porque esto también es un GTE 8.5, tiene 265 caballos y 370 Nm de par, es decir, que en cuanto a cifras como tal, este coche es más potente. Claro que esas baterías hacen que el coche pese más, son 200 kilos más aproximadamente un Volkswagen Golf GT frente a un GTI, unos 1660 en este coche y unos 1450 en el GTI. Y también cambia la cifra de aceleración, 6.6 segundos para el Golf GT y 5.9 segundos para el Golf GTI. En cuanto a estética, sí va a ser algo más complicado encontrarles diferencias porque son muy parecidos ambos. La principal diferencia que encontramos es que en la zona delantera pues tenemos aquí el logo de GT, en vez de GTI en color rojo pues está puesto el GT y en color azul, haciendo así el significado, ¿no?, de que estamos ante un vehículo eléctrico, que el azul pues siempre pues se ha asociado, ¿no?, a un vehículo electrificado. Incluso también tenemos las luces de antiniebla con el rollo este de carrera que también tiene el Volkswagen Golf GTI. Y por cierto, me encanta que en el restyling ahora el logo de Volkswagen esté totalmente iluminado. Es una de las novedades que a mí personalmente más me gustan del nuevo Golf. En las llantas también vamos a tener una clara diferencia, no tenemos los mismos modelos. Aún así, sí tenemos la pinza en color rojo, igual que un Golf GTI. En la zona lateral cambia, obviamente, el emblema, que está puesto en GTE, que tenemos las pegatinas cero emisiones al ser un vehículo híbrido enchufable, que ahora vamos a entrar un poquito más en materia de los puntos más positivos y negativos que tiene este coche. Y ya en la zona trasera pues no tenemos un paragolpes tan agresivo, no tenemos la doble salida de escape, es un paragolpe pues un poquito más minimalista, aún así tenemos esa especie de difusor ahí en la zona inferior para darle un rollete un poquito más deportivo. Tenemos las nuevas ópticas que, una vez más, os repito, me encantan, como se ve tanto las delanteras como las traseras, pero es un coche que a simple vista, por lo menos en la zona trasera, se ve más simple. Aún así, también tenemos, una vez más, bajo el logo de Volkswagen, la denominación GT, que en el caso del GTI, pues pondría GTI en color rojo. Y es que sin duda, en cuanto a diseño, sí se puede llegar a ver deportivo en la zona delantera, pero en el resto del coche no tiene esa apariencia quizás tan cañera, salvando un poco en el lateral. Las pinzas de frenos en color rojo, pero la trasera me parece la de un Golf normal. Si nos vamos al interior, pues al final encontraremos lo típico que en un Volkswagen Golf, aunque eso sí, tenemos estos asientos de corte deportivo, que son los mismos que podríamos encontrar en un GTI, en un R, en un GTE o incluso en un R-Line. Unos asientos que encima, para mí, por el diseño que tienen, pues me recuerdan un poco a los del GTI. Para mí que han tomado esa referencia, esa idea, tanto por los materiales, por esta tela, por el propio diseño en esa zona central, aunque eso sí, pues tenemos los colores en azul, no en rojo como los del GTI. Pero bueno, para mí como que han tomado esa referencia de los asientos del GTI y se lo han plasmado en el del GTI. Un asiento que no tienen nada que achacarles en contra porque son cómodos, tienen un buen agarre e incluso pues también tenemos la propia función de calefacción que siempre nos viene bien. Por el resto, pues igual que un Golf. Zona blandita, todo tiene buen tacto, pantallitas. Bueno, lo de siempre, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero sí tenemos aquí en la zona del volante la denominación de GT. Y además, también en la instrumentación tenemos un modo de visualización específico, que como veis, pues por ahí pone GTE. Claramente en el interior no íbamos a encontrar unas diferencias ultra destacables. Bueno, modo de visualización, los asientos y que en el volante pone GTI. Es lo mismo que en un GTI, pero con cosas que pone GTI. Fin. Y sé que por el momento no tiene mucho que ver lo que estoy contando con que si sea un coche deportivo o no. Pero es que si nos vamos al maletero, tenemos una capacidad de 270 litros, que son 100 litros menos que la de un Golf GTI. ¿Por qué? Pues porque también si abrimos esta especie de doble fondo, ¿qué pasa? Que no hay doble fondo. Entonces el maletero se nos queda quizás un poquito escueto, 270 litros es poco. Y ahí donde gana también el GTI es con la practicidad. Este coche ahora nos va a ganar en algunos sentidos, nos va a perder en otros, pero sobre eso vamos a hablar ahora mismo.
Pero ahora bien, ¿para quién está pensado un Golf GTE? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Yo os voy a dar mi propia opinión personal. Para mí el Golf GTE tiene sentido porque hay muchos usuarios de Golf GTI que no lo utilizan para ir a fundir. Y hablo de un GTI convencional, no hablo ni de Club Sport ni de nada, un GTI normal. La mayoría de gente lo tiene para un uso cotidiano. ¿Y por qué se compra un GTI? Uno, porque tiene una apariencia elegante, discretita, pero a la vez deportiva, y porque tiene ese punto de ser un coche cañero. Este Golf GTE tiene 272 caballos, tiene la apariencia prácticamente la misma que la de un Golf GTI. No voy a hablar todavía sobre cómo va, ahora hablaremos sobre ello, pero al final tiene todos los puntos positivos de un Golf GTI puesto en una mecánica híbrida enchufable, que ahí es donde vienen los puntos más positivos de este coche. Por ejemplo, la etiqueta cero emisiones. La etiqueta cero emisiones en ciudades tan grandes como Madrid te da una ventaja que es brutal. ¿Por qué? Porque tú coges el coche, te lo llevas para donde quieras, puedes entrar al centro, ves una zona verde, ¡pum!, lo aparcas, ni parquímetro, ni hostias. Lo puedes dejar ahí tirado un mes si quieres, no tiene la limitación horaria como si tiene una etiqueta eco, tiene una etiqueta B o tiene una etiqueta C. Entonces, para ese uso cotidiano es perfecto, porque te despreocupas al 100%. Y la mayoría de gente que tiene un Golf GTI convencional utiliza el coche para diario, para un uso normal, para ir al trabajo, para volver, para hacer cosas cotidianas. Entonces, claramente, este Golf GTI tiene todo el sentido del mundo. Y encima, hablamos de que la ventaja que tiene es esa etiqueta cero. ¿Y por qué la tiene? Pues porque tiene 130 kilómetros de autonomía, eso sí, homologada. En un ámbito real a lo mejor son 100, 105 kilómetros. Entonces, para un uso cotidiano, es que es lo mejor que hay, porque encima vas a ahorrar pasta. Ya no me diréis, vale, pero es que ¿qué te gastas? ¿45.000 pavos que vale esto para ahorrar pasta? Pues bueno, si te consigues ahorrar 200 pavos al mes porque lo puedes cargar en tu casa, porque lo puedes cargar en el trabajo, y vas a ir la mayor parte del tiempo en modo totalmente eléctrico, tía, ahorrarse 200 pavos al mes son 2.400 napos al año, o sea, que no es poca broma. Entonces, sí, te puedes gastar 45.000 euros en este coche, eso sí, también ante descuentos, ayudas, campañas, MOVES y tal, pero claro, esos son los puntos más positivos que yo le veo a este coche, aparte de la dinámica, que ahora vamos a hablar sobre eso. Yo lo así a ojo, de si tiene sentido o no tiene sentido. ¿Cuáles son los negativos que realmente tiene? El primero, y este ya os lo he dicho, el maletero. Un Golf tiene que ser práctico, y con esta variante GTE pues pierdes ahí un poco de la practicidad que sí te ofrece un Golf GTI. Y luego que quizás la apariencia pues no es tan cañera como la de un GTI, que a ver, sí, por delante es igual, por el lateral prácticamente es igual, pero por detrás le falta, no sé, si me hubiesen puesto ahí dos escapes a la derecha, a la izquierda, donde quiera, pero que se vean ahí dos escapes así tontorrones, por lo menos tú sabes, pues le da un rollete un poquito más deportivo, porque es que por detrás, no sé, yo lo veo como un Golf normal, entonces no me gusta. Y la zona trasera al final es importante, que a ver, que no va a decantarte que te compres un GTI o un GT, porque va enfocado a un perfil de cliente, yo creo que es muy parecido, pero a la vez muy diferente. Pero bueno, que yo hubiese preferido tener ahí, aunque sean dos escapes guarros, y ya está. Pero ahora bien, ya estamos montados en el Golf GTE. ¿Es realmente un coche deportivo? ¿Le puede hacer competencia al GTI? Pues a ver, yo sí tengo que deciros que algo que ha caracterizado y que caracteriza al Golf GTI, al Golf GTE y al Golf R es las sensaciones que te transmite por el chasis, por la dirección, por el conjunto global del coche. Y este GTE lo cumple totalmente. O sea, en cuanto a sensación, no es que hablemos de que sea un coche radical ni muy deportivo, pero sí te transmite prácticamente lo mismo que un Golf GTI convencional. En primer lugar, por el chasis. Tenemos un chasis que es increíble. Y después por una suspensión que, aunque esta unidad pues no tiene la suspensión adaptativa, que para mí es un extra fundamental en un GTI y en este caso en un GTE, para mí es fundamental la suspensión adaptativa. ¿Por qué? Pues porque te permite una mayor dureza en el modo más firme, un coche más cómodo en el modo más blandito, y pues al final tenemos esa polivalencia que a mí personalmente me gusta. Que la suspensión de serie está muy bien equilibrada, porque no es incómoda, pero se nota un pelín dura, entonces notas más o menos, sabes qué es lo que está ocurriendo sobre las cuatro ruedas, notas más o menos las imperfecciones que hay sobre el asfalto, entonces pues ahí tenemos esa esencia quizás un poquito deportiva, pero sin perder el confort de marcha, ¿no?
¿Qué pasa? Que tenemos ahí un punto más negativo y es que vamos a tener unos mayores balanceos de la carrocería al no tener esa posibilidad de ponerla más dura o más blanda. Al final busca el equilibrio y no se puede tener todo. Pero es algo que también le pasa al Golf GTI, que yo el Golf GTI lo he probado sin suspensión adaptativa y para mí es blandito. Le hace falta ahí esa suspensión adaptativa. Que bueno, que no es fundamental en un GTI y en un GTE, pues no, sobre todo, ya os digo, para lo que está pensado este coche. Pero yo personalmente, para lo que cuesta hoy en día, pues sí se lo metería. Entonces, en cuanto a sensación de carga de rodadura, de aplome, de tacto de suspensiones, me recuerda muchísimo a la de un GTI convencional. La dirección también, ¿por qué? Pues porque es una dirección que se nota directa. Tú haces pequeños movimientos de volante y ya, boom, boom, boom. Entonces es un coche que también a la vez se siente ágil a pesar de que pese 1.660 kilos. Que a ver, 1.660 kilos dentro de lo que hay hoy en día tampoco es una cifra que digas tú, ¡guau! Brutal. Un peso, pues sí, un poquito más alto de la media, sobre todo si lo comparamos con el GTI, que son 200 kilos menos. Pues sí se nota, pero hacia una conducción normal o un poquito deportiva no se notan esos 200 kilos, porque aún así tenemos tan buen chasis que se sigue notando un coche directo, que se sigue notando un coche ágil, que se sigue notando un coche con un paso por curva increíble. Pero eso sí, cuando le buscamos un poquito más las cosquillas, ahí es donde se notan esos 200 kilos extra. Por un mayor balanceo y por unas mayores inercias. Entonces, claramente, para fundir a hierro, para ir a muerte, a matarte, vas notando ahí donde vienen los problemas con este Golf GTI frente a un GTI, que no es que vaya mal, pero si lo comparamos con un GTI, pues a un ritmo muy alto es donde se ven y se nota bastante la diferencia. Pero claro, ¿quién se va a ir con un GTE a matarse? ¿O con un GTI convencional a matarse? Nadie, porque una vez más os repito que el perfil de cliente de GTI y GTE para mí es muy parecido. Ese es el principal punto negativo que yo le veo al GTI, que si vamos a un ritmo muy fuerte, pues sí se nota esa diferencia dinámica. Pero aquí es donde viene el punto más fuerte del GTE, y es que, aparte de lo que ya he dicho, de que podemos ir en modo totalmente eléctrico y tal, y no sé qué, es que incluso cuando se nos agota la batería, tú puedes hacer consumos en un uso combinado de 6 litros a los 100, y sigues teniendo 270 ponis bajo el capó. Y un GTI, o sea, si yo estoy diciendo que este coche en uso combinado sin autonomía eléctrica me hace 6,2 litros a los 100, en el mismo uso con un GTI, yo lo digo yo porque siempre hago más o menos lo mismo recorrido y ya tengo todo muy asociado a mi cabeza y a qué consumo se puede sacar y tal, esos mismos trayectos con un GTI al mismo ritmo al que voy yo, está en 8,5-9, ¿vale? Entonces, bueno, son 2,5 litros de diferencia. ¿Qué pasa? Que hablamos otra vez del punto más positivo que tiene este coche, de que en un uso cotidiano es que no vas a gastar combustible. Y la mayoría de gente utiliza un GTI para un uso cotidiano. Entonces, para mí, realmente el GTE, para un uso cotidiano, para lo que utiliza la gente un GTI convencional, tiene muchísimo más sentido. El problema, que no suena. Que este coche no suena. Y el GTI, pues tienes ahí esos petardazos que suenan muy bien, tienes el sonido de la DSG cuando cambias de marcha que suena el típico peito, que es increíble. Y yo creo que por ahí es por donde tira más la gente a comprarse un GTI, pero por eficiencia, por practicidad, por economía, por absolutamente todo, tiene más sentido un GTE y se va a comportar prácticamente igual que un GTI en una conducción normal o un poco deportiva, pero no tenemos los peos. Entonces, larga vida al GTI, pero para un uso cotidiano y normal. Para mí el GT tiene todo el sentido del mundo. Y que luego, a ver, es un coche que corre, quizás no tanto como un GTI, pero sigue teniendo alegría, sigue teniendo punch, 272 caballos. Y encima, la parte eléctrica nos ayuda a que prácticamente no haya ningún tipo de lag. Y sé que todos, o casi todos, me vais a decir que preferís un Golf GTI, pero el uso racional te pide el Golf GTI, aunque el corazón te pueda pedir un GTI, porque si tenemos en cuenta, una vez más, lo que he dicho y lo que yo veo, el tipo de uso que le da la gente a un Golf GTI, pues creo que el GTE es mucha mejor opción y encima vamos a agarrar pasta. Sí, no tenemos una puesta a punto quizás tan deportiva o no podemos buscar tanto el límite como si lo encontramos en un Golf GTI. No tenemos el sonido, pero para el día a día, para mí, es una opción muy, pero que muy buena y sobre todo si después queremos fundir un poquito.
Y te recuerdo que le des like a este vídeo, que te suscribas y sobre todo que me dejes por los comentarios tanto qué te ha parecido este vídeo como qué tipo de vídeos te gustaría ver por aquí.